¿Qué impacto van a tener estas restricciones que fueron ajustadas, más duras, los anuncios del gobernador Perotti ayer para amesetar los casos de coronavirus? Es lo que nos interesa saber ahora, Andrés. Exactamente. Primero una aclaración, Gustavo, porque entre el decreto y el anuncio y lo que fue lo que mandó el gobierno provincial como gacetilla, hay una diferencia sustancial. Los shoppings van a mantenerse abiertos sin patios de comida, como hasta ahora, sin cines, sin patios de comidas. Esa fue otra de las arduas negociaciones con el gobierno nacional. Bien. Hasta altas horas de la noche, como también la cláusula de una semana para revisar el tema de la presencialidad escolar. Es una aclaración que teníamos que hacer porque era una de las dudas que había quedado. Y también vamos a presentar ahora a la titular del Colegio de Médicos, Ángela Prigione, para hablar de las medidas de restricciones, las medidas sanitarias. Ángela, ¿qué tal? Andrés Canepa y Gustavo Rezovalio aquí en el piso de Buen Día Rosario. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia de Rosario. Bueno, ¿había alguna duda de que el gobierno nacional se haya adelantado con estas medidas para Rosario, teniendo en cuenta que se venían viendo mejores números? ¿Ustedes creen que fue lo correcto esto? Bueno, lo que pasa es que el decreto nacional del presidente del día 1 de mayo coloca a Rosario, al departamento Rosario, en la situación de alerta epidemiológico. El decreto clasifica todo el país en diferentes zonas, de bajo riesgo, de mediano, de alto y de alerta epidemiológico y sanitario, teniendo en cuenta variables epidemiológicas como la incidencia de casos y el porcentaje de ocupación de camas. Rosario claramente excede todo eso y estamos realmente en alerta epidemiológica teniendo en cuenta esas dos variables epidemiológicas. Lo viene diciendo la ministra de Salud ya desde los últimos 10 días prácticamente. Claro. En base a ese decreto nacional es donde comienzan las negociaciones del Ministerio de Salud de la provincia y del gobernador con la nación, porque se tiene en cuenta lo que se dice es que las grandes ciudades como Rosario, por ejemplo, la ciudad de Santa Fe también, y en todo caso Rafaela o Venado Tuerto, reciben todo lo que es los pacientes de las zonas aledañas, de ciudades más chicas, donde ahí no hay grandes cantidades claro. de camas de terapia. Claro. Entonces, poner a Rosario en alerta epidemiológico está bien, los indicadores lo dicen, nosotros tenemos más, para estar en alerta epidemiológica hay que tener de 500 casos cada 100.000 habitantes, Rosario está entre 700 y 800 casos cada 100.000 habitantes, y la ocupación de cama tiene que ser mayor de 80. Claro. El fin de semana estuvimos casi en 93-94% de ocupación de camas de terapia, Rosario. Claro. Ahora, doctora, está ¿cómo se hace? Puesto en alerta epidemiológico, ¿Cómo se hace recibimos, ¿Cómo se hace y eso lo dijo el gobernador ayer, sí. Todo lo del resto de las ciudades aledañas. ¿Cómo se hace para entender a la gente o comprender que esta medida es necesaria, doctora? Porque ustedes desde el sector sanitario vienen advirtiendo que esto era necesario, pero hay un sector importante de la sociedad que lo vive con angustia, que lo rechaza, vemos algunos comportamientos. ¿Qué argumento utilizaría usted para convencer a la sociedad que esto es necesario? Bueno, el argumento realmente es muy triste porque entrar a una sala de terapia y ver todas las camas llenas, con una población menor de 50, de 45 años, yo te diría, utilizando respiradores, y por mucho tiempo, porque por suerte le dan, al ser jóvenes y sin factores de riesgo, dan pelea a esta enfermedad, eso es muy grave. Encontrar ambulancias durante todo el día y toda la noche, sobre todo, dar vuelta por la ciudad, por las grandes ciudades, para conseguir un lugar, una cama de terapia, eso es una realidad que no se olvida, que nadie le gustaría estar pasando, y es que por eso se tienen que aumentar las restricciones. Como vos dijiste, Gustavo, lo que se vio en los últimos días, por todas las manifestaciones del fútbol en distintas... apoyando a un club, haciendo partidos de fútbol en la jornada de ayer, en los parques, no se ha llegado a la gravedad de a entender la gravedad de esta segunda ola. Claro. Tuvimos durante 10 días una restricción moderada en donde todos hacíamos hincapié que por favor la cumplamos para mantener este equilibrio de poder mantener esta situación económica y laboral tan grave que estamos viviendo, pero que puedan estar abiertos con los cuidados máximos en el resto de la ciudadanía. Mantener Doctora, un mínimo de sí. La parte productiva, gastronómica, los bares, pero con la responsabilidad individual y social de todos.
Doctora, Lamentablemente las variables al día de hoy no mejoraron, sino que aumentaron y empeoraron, y esto hace que las restricciones se tengan que aumentar, porque hay que disminuir la circulación del virus, y la disminución de la circulación del virus es con la disminución de la circulación de todos nosotros. doctora, apelo a la síntesis porque se nos va el tiempo, pero tenemos que preguntar por un tema que suena injusto para los rosarinos, que cierren Rosario, cierren San Lorenzo y no todo el sur de la provincia de donde vienen a Rosario pacientes, y suena a castigo para los rosarinos y a beneficio para otros departamentos del sur de la provincia. ¿Cuál es la línea epidemiológica que se plantea al respecto? Bueno, esto es una gran negociación que está llevando adelante desde ayer el Ministerio de Salud de Santa Fe con Nación para justamente entender esta situación sanitaria de la provincia y sobre todo de Rosario, que es la que recibe, y muchas veces de otras provincias también por la cercanía, y entonces está haciendo esta gran negociación contra reloj. Vieron que el tema de las clases presenciales y de todo el decreto es por una semana, porque quiere que interpreten esta situación y poder hacer una restricción intermedia y no, como vos estás diciendo justo, Andrés, un castigo para la ciudad de Rosario. Los números están muy complicados, el sistema de salud está al 100% estresado y por eso hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucho compromiso. Y las negociaciones ojalá lleven un buen rumbo y se pueda controlar este tipo de restricciones. Muchísimas gracias, doctora, por estas palabras aquí en Buen Día Rosario. Muy amable. No, gracias a ustedes. Buen día.